y que lo que se hablará, Señor, en este lugar sea de edificación para todos los que estamos acá presentes, como aquellos, Señor, que también a la distancia son bendecidos a través de la palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo, gloria al Señor, 23. Pero vamos a leer desde el versículo 17 mejor, para entender mejor todo el contexto. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís, hermanos, vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche, o que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Tome su asiento en esta maravillosa tarde. Cuatro miradas en la cena del Señor es el tema de esta tarde. Cuatro miradas en la cena del Señor. Cuando hablamos de la cena del Señor, la Santa Cena, nos referimos a una de las ceremonias más importantes que el Señor estableció para la iglesia. La cena del Señor y el bautismo en agua son las únicas dos ceremonias enseñadas a la iglesia por el mismo Señor Jesús, en el sentido, hermanos, de que por sí solas estas ceremonias no tienen valor,
pero que dentro de sí mismas contienen un simbolismo y una enseñanza muy profunda que merece ser entendida y rescatada. La cena del Señor no es un ritual más. Si usted fue católico, la cena del Señor no es como comerse la hostia allá en la catedral. La cena del Señor no es un asunto al que se le debe tener miedo, pero sí se le debe tener respeto. No tanto por los elementos que en ella le componen, porque la iglesia no cree como la religión tradicional en la transustanciación. Ellos enseñan de que en el momento que el que está oficiando ese asunto, la Eucaristía, un pedazo de pan se convierte en el cuerpo del Señor, y que la en el que la está oficiando, ¿se ha fijado en eso, verdad? Que allá la gente no tome la copa, solo se la echa el que está al frente. Ellos creen en la sangre del Señor, pero nosotros no creemos eso, sino que creemos que el pan es un símbolo del cuerpo del Señor que fue sacrificado, y que la copa y el vino que hay en ella, el jugo de la uva, es un símbolo de la sangre que el Señor derramó una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y cuando a esto se le pierde el sentido, la importancia que dentro de sí misma conlleva, podemos, hermanos, cometer errores. Y por eso en esta tarde yo le invito para que veamos a la luz de la palabra estas 4 miradas, 4 sitios hacia donde nosotros debemos de poner nuestra mirada. En primer lugar, debemos dirigir nuestra mirada hacia atrás. Y no estoy hablando del hermano que tiene atrás de usted. Amén. Sino que me estoy refiriendo a mirar hacia atrás en 2 sentidos. Primero, mirar hacia atrás para recordar de dónde el Señor nos sacó. Y en segundo lugar, recordar el sufrimiento del Señor Jesús para darnos la vida eterna de la cual hoy gozamos, hermanos, al ser hijos de Dios. La gracia de Dios justamente es eso, es gratis. La salvación es gratuita. Amén. A nadie se le ha cobrado. O a quien cuando se le invitó, mire, reciba a Cristo, reconcíliase con el Señor, pero le dijeron, pero mire, tiene que pagar 500 pesos. O tiene que pagar $100. Una vez una hermana dijo, yo estoy pagando esto de la salvación, dijo, es como al crédito, digo, porque yo voy pagándola hacia el crédito con las ofrendas y los diezmos. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. O sea, usted puede dar todo el dinero del mundo y ni aún así pagaría ni la, hermanos, ni la milésima parte de lo que vale la salvación. Pero porque la salvación es gratis, muchas veces es descuidada, es desatendida. Como es gratis, pensamos que también el Señor fue algo que encontró allá tirado, que lo encontró allá, hermano, y que como lo encontró tirado, medio lo limpió y lo regaló. No, la salvación tiene un precio muy alto. Y el plan de salvación de Dios inició al enviar a su único hijo, encarnarlo, gloria al Señor, en un ser humano como usted y yo, nacido de una mujer virgen, pero concebido por el Espíritu Santo. Y ese niño nacido es el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, es el cumplimiento de la esperanza salvadora del Antiguo Testamento, porque cuando
aquella profecía dada por el Señor, cuando habló a la serpiente y a la mujer, le dijo a la mujer: la simiente de la serpiente te morderá en el calcañar, pero de tu simiente nacerá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente. Y esa es la simiente del Señor Jesús. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, nacido de mujer, pero el Hijo de Dios que habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad, dice la palabra. La vida de Jesús fue una vida de sufrimientos, una vida de necesidades, una vida de carencias. Desarrolló un ministerio de un poquito más de 3 años. Una vida terrena que osciló también ahí, casi los 33 años y medio. Amén. Pero su vida estuvo plagada de necesidades. Él dijo una vez: los pájaros, las aves tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Oiga, no tengo, dijo el Señor, dónde recostar mi cabeza. Una vez le fueron a cobrar el impuesto y el Señor no andaba cómo pagar el impuesto, y milagrosamente mandó a Pedro para que fuera y pescara. Y en la trompita de ese pez venía, hermanos, un estatero para poder pagar el impuesto de Pedro y del Señor. Pero la enseñanza detrás de eso no es tanto el milagro, porque de Jesús sabemos que Él podía hacer maravillas, podía hasta resucitar muertos. Pero la enseñanza de ese relato es transmitirnos que el Señor vivió una vida de sufrimiento. Pero los momentos más agónicos en la vida del Señor son las 24 horas últimas de vida antes de ser finalmente muerto en manos de pecadores. El Señor lo había anticipado. Le había dicho a los discípulos muchas veces que Él tendría que ser entregado en manos de pecadores, y que del mismo modo como Moisés alzó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre sería alzado también, hermano, muriendo crucificado en el madero. Pero usted sabe, las últimas 24 horas de vida de Jesús fueron agónicas. Cuando el Señor celebró la cena, como humano, Él tiene una carga. Y Él tiene una carga emocional muy grande, porque Él sabe que uno de los que está ahí con Él, como Él lo dijo, es diablo. Uno es diablo. Y que uno de ellos lo va a entregar. Si esto no fuera importante para Jesús, no lo hubiera dicho. Pero lo dijo. Cuando estaban sentados a la mesa, dijo el Señor: uno de ustedes me va a entregar. Y ya había anticipado que el otro lo iba a negar. Aleluya. Jesús lo sabe. Y ante el cinismo de Judas, que le dijo: ¿seré yo, Señor? Tú lo estás diciendo, le dijo. Tú lo has dicho. Jesús sabe de que todas las profecías se van a cumplir. Y que una de las profecías del Antiguo Testamento, uno de los profetas, decía que el salario del justo entregado serían 30 piezas de plata. Jesús conoce todo y experimenta en carne propia. Ahí comienza la pasión del Señor. ¿A usted le duele que lo traicionen? No diga que no. Claro que sí. ¿A quién no le va a doler que lo traicionen? Que una persona que usted considera su amigo, nomás usted da la espalda y le mete el puñal. Somos humanos. ¿Cómo no le va a doler? ¿Cómo
no va a sentir tristeza, decepción ante una situación como esa. Pero ahora imagínense una traición al grado, no que lo están criticando, no que están hablando de él, no, que lo han vendido. Que lo ha vendido por 30 piezas de plata. Amén. Que lo ha entregado. Y Jesús lo sabe. Y siente el dolor de esta traición. Pero a pesar de todo, Jesús se mantiene sereno. Se mantiene tranquilo. No altera, no cambia el plan de Dios. No se mantiene firme en lo que Él sabe que debe suceder. Y el sufrimiento de Jesús continúa yendo al Getsemaní. Y estando en el Getsemaní, lloró, dice la Biblia, amargamente. Tiene un evidente problema nervioso. Su sudor es como grandes gotas de sangre. Siente el dolor del peso del pecado de toda una humanidad sobre él. Oiga, hermano, lo que le estoy diciendo. Siente el peso del pecado de sus antepasados y de los que nacerían después de él también. Porque como dice Isaías en el pasaje que el hermano leía al principio, Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Y Jesús siente ese dolor, siente la agonía, siente la tristeza de que sus amigos lo han traicionado. Y que los mejorcitos, los 3 mejorcitos que Él se ha llevado, que han contemplado la gloria de Dios, que han estado con Él en los momentos, hermanos, de más intimidad con el Señor, los deja por ahí para que le ayuden a orar. Y les dice, quédense aquí y oren conmigo, yo voy a ir más adentro. Y cuando el Señor regresa 1 hora después, los halló roncando. Aleluya. Y les dijo, no habéis podido velar conmigo siquiera 1 hora. 1 hora. ¿Usted no cree que eso es doloroso? Jesús sabe lo que viene. Jesús sabe lo que se aproxima. Siente sobre él una presión espiritual. Tanto así que la oración del Señor es clara y le dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Porque mi alma, oiga, mi alma está angustiada hasta la muerte, dijo el Señor. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Él sentía el peso de su pecado. Él sentía el peso de mi pecado. Está cargado sobre el Señor, pero él está, hermano, pidiendo la fortaleza del Padre. Hay un pasaje en la carta a los Hebreos que dice que el Señor en los días de su carne fue escuchado a causa de su clamor reverente. Y lo que Jesús está pidiendo es fortaleza de Dios en su vida. Porque Él sabe lo que se aproxima. Mire, yo podría hablarle solo de esto, pero me interesa hablarle de lo demás. Y brevemente, todo el sufrimiento de Jesús ya en el juicio se concreta con la traición de Judas. Judas era un cínico, hermano. Un hipócrita de alto calibre. Por eso es bastante raro que hayan predicadores que digan, y eso se está haciendo muy popular. Hay predicadores muy populares que están diciendo esto, pero eso no es bíblico, eso es falso, hay que leer bien la Biblia. Algunos dicen, no, Judas se arrepintió, el problema es que Judas fue al lugar equivocado. Eso es falso, eso no es cierto. La Biblia dice que Judas era diablo. Y si Judas se podía arrepentir, entonces el diablo se puede arrepentir también. Óigame, qué mentira. Judas no se arrepintió, lo que sintió fue remordimiento. Y entre arrepentimiento y remordimiento hay una gran diferencia. Hay diferencia. No, lo que hay en Judas es, hermano, el accionar de Satanás de una forma directa. Y Judas va, lo abraza, lo besa. Y como ya les había dicho, al que bese, ese es. Aleluya.
Pero Jesús mantiene su porte. El corazón de Jesús está destruido. Era humano. Está deshecho. Está destrozado. Y todavía le dice: amigo, oiga, amigo, con un beso entregas a tu maestro. ¿Así lo entregas? Al que te dio la confianza de ser el tesorero. Al que te dio la confianza de ser uno de los 12 que caminaron con el Señor más cercanamente. Pero Jesús sintió dolor ante la traición de Judas. Le estoy hablando del precio de lo que hoy usted disfruta, hermano. ¿Y usted piensa renunciar al Señor por una mala mirada? Gloria a Dios. ¿Y usted piensa darle la espalda al Señor porque alguien no lo saludó? Amén. ¿Usted piensa darle la espalda al Señor por cosas triviales, por cosas sin importancia, cuando esta salvación de la que hoy gozamos es valiosa, hermanos? Es valiosa. Y comienza el Señor a sufrir un juicio injusto ante el Sanedrín. Un juicio injusto. Lo anda de aquí para allá, nadie lo haya culpable. Pero en ese proceso el Señor fue escupido, fue golpeado, fue ridiculizado por los líderes religiosos de la época, que estaban diciendo: es culpable, hay que condenarlo. Pero el Señor se mantuvo como cordero mudo, dice la palabra, que llevado al matadero no abrió su boca, y delante de los que quieren trasquilarlo enmudeció, bajó la cabeza, no dijo nada, no profirió maldición, aunque tenía poder, no pidió que fuese librado, no, sino que obedientemente sufrió el precio, sufrió el sacrificio, sufrió los golpes, sufrió las escupidas, sufrió, hermanos, las maldiciones, cargó todo por amor a usted, por amor a mí, porque Él quería darnos el regalo de la salvación. ¿Cuántos lo alaban en esta tarde? Sufrió un juicio injusto. Nadie pudo hallar culpable al Señor. Aún Pilato dijo: yo no hallo que este hombre sea malo. ¿Me está escuchando? No encuentro que este hombre sea malo. Por eso se lavó las manos. Decidan ustedes. Y después de eso, el Señor sufre otro de los momentos más difíciles: la flagelación, los golpes, los azotes. Y aquí yo le voy a aclarar algo. Algunos hablan de los 40 azotes de la ley judía. El problema es que a Jesús no lo azotaron los judíos. Al Señor lo azotaron los romanos. Y los romanos azotaban sin piedad y sin número. O sea, azotaban hasta que la persona que estaba flagelando se le quitaban las ganas. Amén. Fue azotado cruelmente. Hace algunos años, cuando salió una película muy popular de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, tal vez ustedes se recuerdan, hace algunos 20 años atrás, fue una noticia mundial que la gente salía llorando cuando veía esta película, a causa de cómo se ve de brutal el castigo del Señor en esos momentos. Pero está comprobado por escritos de la época, por asuntos que comprueban estos hechos, que no hay forma gráfica de transmitir ni explicar el verdadero sufrimiento del Señor a causa de los golpes. Porque la Biblia es clara que el rostro del Señor no solo fue golpeado, no. Dice la Biblia de que fue desfigurado.
Es decir, quien pudo haber conocido el rostro del Señor sano, ya golpeado, no lo conocía. Su espalda estaba totalmente flagelada. Hermano, los látigos que usaban los romanos tenían especies de garfio que con el golpe también desgarraban la espalda de aquel que era azotado. El Señor sufrió todo esto. Hermano, fue en estos momentos humillado de una forma brutal. Yo le digo, el Señor tenía el poder de pedir ángeles que bajaran y le libraran de ese momento, pero el Señor lo sufrió. El Señor metió la espalda para que lo golpeasen. No hay otra cosa. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Porque más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos se sienten dichosos por eso? Y lo tercero es que el Señor cargó sobre sí mismo la cruz. Kilómetros cargando una pesada cruz. Yo no sé si usted ha leído los evangelios en el momento del peregrinaje del Señor hacia el Gólgota, y si alguna vez ha sentido que su corazón se constriñe a leer lo que el Señor sufrió. O si usted se ha hecho la pregunta, ¿cómo actuaría yo si hubiera estado ahí? Porque muchos, los que no le negaron, los que no le traicionaron, todos se fueron. Los más valientes de lejos seguían al Señor. Oiga, los más valientes. Y el único que tuvo el valor de estar hasta el final ahí fue Juan, de los discípulos del Señor. Fue el único. Que por eso el Señor le dijo: mujer, he aquí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Encargándole a Juan a su madre, María. Amén. Jesús golpeado, sin fuerzas, arrastrando, no cargando, no, arrastrando la cruz, sin fuerza física. Y que hay un momento donde Jesús no puede más el peso y cae, y la cruz queda ahí tirada también. Y los soldados ahí tirados vuelven a golpearlo, vuelven a azotarlo. El Señor no tiene ya fuerzas para pararse. Oh, gloria a Dios. No tiene fuerzas para levantarse. Y tiene un soldado que tomar la decisión, que sea otro hombre, Simón de Cirene, quien tenga que entrar y terminar de cargar la cruz del Señor hasta el Gólgota. Qué privilegio el de ese hombre. Qué privilegio de cargar la cruz del Señor los últimos tramos. Y cuando llega allá, no lo están esperando con agua fresca. No lo están esperando para ungirle las heridas. No le están esperando, hermano, para compadecerse de él. No. Hay una multitud que recibió bienes del Señor. Hay una multitud que vio maravillas del Señor. Hay una multitud que semanas antes había estado diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero hoy esa misma multitud está gritando: crucifíquenle, 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 crucifíquenle. Y estando en la cruz, hermano, el Señor Jesús fue levantado. Ahí se cumplió las palabras que él había dicho. Hermano, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Señor fue levantado en aquella cruz, rodeado de malhechores, rodeado de ladrones, de
personas que le habían hecho daño a la sociedad. Pero el que está en medio no es malhechor. El que está en medio no está ahí por malvado, no está ahí por tramposo, no está ahí porque ha hecho daño, no, está ahí por voluntad propia, porque su vida nadie se la quitó, él la puso voluntariamente. Él dijo: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Quiero que entienda esto: el Señor nadie lo mató, Él se ofreció. A Él nadie le quitó la vida, no, Él la ofreció voluntariamente. Por eso dijo Jesús: no hay amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y ese es el amor del Señor para con nosotros. Y estando crucificado, le ponen una corona de espinas y una insignia que decía Rey de los Judíos. La gente se burlaba. Clavos grandes, largos, traspasaron sus manos, traspasaron sus pies. Pero en todo esto Jesús sintió el peso del pecado y dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El cielo se oscureció. 3 de la tarde. El cielo se oscureció. La tierra tembló, dice la Biblia. Muchos muertos resucitaron esa tarde. Aleluya. El manto del templo, que era aproximadamente de grosor de unas 3 pulgadas de grosor, según algunos historiadores, se rompió desde abajo hacia arriba, dice la palabra. Se rompió en 2 aquel velo que separaba el lugar santo y el lugar santísimo. ¡Aleluya! El cielo está oscuro, la tierra tiembla. Y tiembla de tal manera que aún las piedras se rompieron, dice la Biblia. Y esto no es casualidad, porque no era cualquier hombre que estaba muriendo, era el Hijo de Dios, era Jesucristo el Señor, era nuestro bendito Salvador, que estaba muriendo, hermano, para que usted y yo tengamos vida eterna. Hermano, como la salvación es así, la gente toma la gracia de Dios como juego. La gracia de Dios, el amor de Dios como juego. Pero no, hubo una lanza que traspasó el costado del Señor. Y de su costado emanó, dice la Biblia, sangre y agua. Sangre bendita que pagó el precio de todos nuestros pecados. Y agua que sacia la sed. Dijo el Señor: el que beba de cualquier otra agua vuelve a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le doy, ese no vuelve a tener sed. El que bebe del agua que Cristo ofrece, ese tiene vida eterna. ¿Cuántos adoran el nombre de Dios? Así que hay que mirar hacia atrás. Hay que leer la palabra. Pablo dice: yo recibí del Señor. Pablo no estaba ahí presente, pero dice: yo recibí del Señor. Está recordando lo que el Señor padeció. El tiempo me ha avanzado. Y en segundo lugar, ¿hacia dónde debo dirigir mi mirada? Debo dirigir mi mirada hacia adentro. Amén. Yo le invito, en el momento que participemos de la cena del Señor, ni el que está al frente esté viendo al que no pasó, ni el que no pasó esté viendo al que pasó. Amén. Porque se supone que el que está al frente porque se examinó a sí mismo. Amén.
Y el que está sentado se entiende que está sentado porque se examinó a sí mismo. Dice Pablo, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese. Pero aquí le voy a explicar algo. Con esto en la cena del Señor, a veces el problema está en decir, no me siento bien, no me siento preparado. Ok, pero la solución, o sea, esto dice, para que no pasemos ese momento, para que no participemos de la cena del Señor, no. Lo que está diciendo es, pruébese cada uno y arregle lo que tiene que arreglar. Ese es el sentido. Es lo mismo que Jesús dijo con lo de la ofrenda, ¿se acuerdan? Si estás a punto de ofrendar y ahí te acuerdas que tienes un problema con tu hermano, ¿qué dijo el Señor? No ofrendes y vete para la casa. ¿Eso dijo? No, deja ahí tu ofrenda. No vaya a ser que se arrepienta. Déjela ahí. Vaya, arregle con su hermano. Y cuando haya arreglado allá, venga y ofrende para que el Señor la reciba. Entonces con la cena del Señor es igual. Hermano, le damos tiempo a la iglesia y le anunciamos, hermano, hay Santa Cena. Y ni aún así nos preparamos. Amén. Nunca, yo he oficiado Santas Cenas acá en este lugar donde pues soy pastor. He ido a otras iglesias de la misión para decir, estoy listo el día que el Señor mande a buscarnos. O sea, la solución no está en decir, no participo. No. Porque usted se ve igual. La solución real está en reconocer. Al examinarnos a nosotros mismos. Hermano, si usted lo que le hace falta es bautizarse, hoy cuando esté ahí sentadito y vea a los hermanos aquí al frente, usted diga, yo no paso este año sin que me bautice. Amén. O aquel, como la gente está rejuntados, dice la gente. En español está en adulterio. Porque la Biblia no dice que estén rejuntados, no. La Biblia habla de adulterio. Yo le voy a decir las cosas en español. Pecado. Está en pecado. ¿Ok? Arreglemos la vida. Hagamos una boda colectiva, hombre. Síganme aquí todos. Los que no están casados, los casamos el mismo día todos. Y comemos sándwiches, hermano David. Una sola. No por la cena del Señor. No. Para que usted esté listo para volar con Cristo. Pero a veces hay cosas más pequeñas. Hay gente que porque peleó con el gato no quiere pasar la cena del Señor. Sí. Hay gente porque en la mañana allá medio una situación ahí y por eso pierde la bendición. No, hermano, pida perdón. Humíllese delante de Dios, pero no pierda la bendición. Porque el deseo es, pruébese cada uno a sí mismo para que pueda participar de la cena del Señor. Porque esto es algo maravilloso, importante, glorioso, que nos recuerda, hermano, de cuán santo es nuestro Dios. Y que el que come indignamente del pan y bebe de la copa, juicio come para sí. Ahora, quiero aclararle, hay gente que le tiene miedo al juicio de comer el pan y beber de la copa indignamente, pero no le tiene miedo al juicio eterno. ¿Sí o no? ¿Es cierto? Hay gente que le tiene miedo, no, de que eso es la Santa Cena, algo sagrado, hermano. Por eso no la paso. Está en pecado. Y no se arregla. Aleluya. Pudiendo. Este es un mensaje para que usted entienda que lo que necesita es arreglar a veces cosas mínimas, pequeñas, pero que por eso delante del Señor allá no hay paso. Y esto yo no se lo estoy diciendo para que se sienta mal, para que se ofenda, pero si se ofende y se siente mal, ese no es problema mío. Yo se lo estoy diciendo para que afirme sus pasos en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo que dar cuenta por usted. Usted no va a dar cuenta por mí.
No, nadie de ustedes va a dar cuenta por mí, pero yo tengo que dar cuenta por usted. Lo dice la Biblia. Por eso dice: obedeced a vuestros pastores en el Señor en todo, como quienes han de dar cuenta a Dios por vuestras almas. Entonces yo tengo la responsabilidad delante de Dios. Imagínense qué responsabilidad de un pastor, de no solo dar cuenta por sí mismo, sino cuenta por mi familia, y tengo que dar cuenta al Señor por la iglesia. Y como yo he dicho siempre, desde el 13 de octubre del 2019, que en este lugar a mí me instalaron como pastor, desde ese día yo soy responsable. Hasta el último día que yo sea pastor en esta iglesia, yo soy responsable. Y esto se lo estoy diciendo porque le amo en el Señor. Y porque deseo, hermano, de verdad. Mire, mi preocupación es esa. Si nunca el 100% de la iglesia pasa la cena del Señor, ¿qué me dice? ¿Qué me dice? Que no se salva toda la iglesia si el Señor viene. Y si le restamos los hipócritas que en pecado pasan la cena del Señor. Bueno, hermano, con suerte y le mandamos el diezmo al Señor. El 10% nomás. Entonces, ¿te das cuenta lo serio que es esto? O sea, la cena del Señor nos llama a entender cómo estamos, a confesar nuestros pecados delante del Señor, a perdonar, a reconciliarnos con el que nos ha ofendido, con el que hemos ofendido, a honrar a Dios verdaderamente con un corazón limpio, humilde y sincero. Porque como dice el salmista: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá justicia y bendición del Dios de salvación. Entonces, la segunda mirada, deje de estar viendo para los lados, no, véase usted. Amén. Tercera mirada, hay que mirar alrededor, pero no de la manera que usted piensa, no, sino de la manera como Pablo lo dice en el 11:29, pasaje que hemos leído. Porque el que come y bebe indignamente, pero oiga lo que añade, ¿sin qué? Discernir el cuerpo del Señor, juicio come para sí. Le pregunto, ¿cuál es el cuerpo del Señor? ¿Cuál es el cuerpo del Señor? ¿La Biblia lo dice? La iglesia. Gracias, hermana Olga. La iglesia. El cuerpo del Señor es la iglesia. Escribiendo a los Romanos, Pablo lo dice, que todos somos parte y miembros de un solo cuerpo, que es la iglesia, y que la cabeza de este cuerpo no es el pastor, porque hay hermanos a veces que confundidos dicen: la cabeza del cuerpo es el pastor. No, hermano, líbrame el Señor. La cabeza del cuerpo es Cristo. Amén. Entonces, la cabeza del cuerpo es Cristo. Pero el cuerpo de Cristo, de forma mística, es la iglesia del Señor. Y los corintios tenían un problema con esto de la cena del Señor. Porque le voy a explicar. Los corintios, cuando celebraban la cena, todos traían de lo que tenían en casa. Amén. Entonces, el que tenía pollo llevaba pollo. El que tenía carne llevaba carne. El que tenía frijolitos llevaba frijolitos. Huevo picado, huevo duro. Pero había un hermano que no tenía nada y solo le tocaba ver a los demás. Pero como eso no es nuevo, siempre hay gente que está buscando humillar a otros y demostrar que tiene más que el otro. ¿Amén? Hay gente que siempre está menospreciando al otro porque vea que yo no me dejo. Entonces, hay gente que todo lo hace por una competencia, por sacar pecho. Y esos son asesinos de la unidad de la iglesia. Eso daña la unidad de la iglesia. Y cada uno, estaba allá el que estaba con el plato de carne asada. Míreme a mí, carne asada.
Y por allá estaba el otro, ahí escondidito en la esquina con dos pancitos francés con huevo picado, comiéndoselo. Y el otro hasta una mesa le ponían, hermano. Y los que tenían más poder económico, no lo digo yo, lo dice la Biblia, hasta se embriagaban ahí. Amén. Tomaban vino hasta embriagarse. Eso era un sinónimo en la cultura judía y griega, un sinónimo de poder económico. Porque embriagarse en ese tiempo no era tan barato como hoy. No, hoy hasta alcohol 90 toman estos pícaros, hombre. Sí, de cualquier cosa. En ese tiempo embriagarse era caro. Amén. Entonces era un sinónimo de riqueza. Se embriagaban y menospreciaban al otro que en seco se estaba tragando el bocado. Pablo los reprende y les dice: ¿es eso la cena del Señor? ¿Será que para eso se reúne? ¿Y será que ahí está el Señor? Y hay otros que venían a la cena del Señor a llenarse y pidiéndole al otro: deme comida, me quiero llenar, deme comida. Y les dice: que no tienen casa para que coman. Amén. Usted lo leyó conmigo, ¿verdad? Ahí lo dice la Biblia. Que no tiene casa para que coma. La mesa del Señor no es eso. No es para impresionar a nadie. No es para menospreciar a otro. No es para sentirse mejor que otro. No es para embriagarse. Porque entonces les dice Pablo: aquí se demuestra mejor que hay disensión. Amén. En el capítulo 1 Pablo ha tocado el tema de la disensión y dice: unos dicen soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, otros de Cristo. Pero aquí dice Pablo claramente: he escuchado que hay entre ustedes disensión y lo creo. Lo creo. Porque veo de que en la cena del Señor están ahí unos a otros demostrando quién tiene más, quién es mejor. Hermano, quiero decirle, la cena del Señor debe dirigir nuestra mirada a nuestro alrededor. Porque aunque nos sintamos individuales en una época de tanto individualismo, la cena del Señor nos recuerda que somos parte de un mismo cuerpo y que la misma sangre que me lavó a mí, lavó a mi hermano también, que el mismo sacrificio que me dio salvación a mí, le dio salvación a mi hermano. Hace algunos años, la cena del Señor se celebraba de una forma muy diferente a hoy. Y tal vez aquí hayan hermanos ancianos que recuerdan que antes la cena del Señor era de la misma copa que bebían todos. Yo tengo recuerdos muy remotos de esa época, cuando estaba niño. Y recuerdo en una iglesia que mi papá pastoreó que había una gran copa así de madera, miren. Y pasaban todos los hermanos y de la misma copa un sorbito cada uno. De la misma. Y no, yo cómo voy a tomar de... Uy, el hermano, sucio eso, man. Este higiénico. ¿Me está escuchando? Pero usted sabe que Jesús así lo hizo. ¿Se ha dado cuenta que ahí no dice beber de las copas? Beber de la copa. Una sola. Una sola. Pero uno tiene que acudir a esos asuntos pequeños porque la gente ya ve todo con asco, con repudio. ¿Usted cree que entre nosotros los hermanos debería haber eso, hermano? ¿Debería existir eso? No, si es que somos parte del mismo cuerpo. Y uno, por feo que sea, jamás la boca va a decir que uno es feo. A no ser que ya tenga problemas de autoestima, ¿verdad? Ahí sí ya es otro asunto. Pero no, ante sus propios ojos, hasta los ojos le colaboran a engañarle. Porque le dicen que en el espejo se ve bonito. Aleluya. Que se ve hermoso. Usted ve los defectos suyos como gracias. No los ve como defectos. Y la gracia de otros lo ve como defecto. Amén. Pero es parte de eso. Nadie aborreció, dice Pablo, jamás su propio cuerpo. ¿Verdad que no? Uno se ama. Con los defectos que pueda tener, uno se ama. Eso es lo normal cuando uno está emocionalmente sano.
Si ya usted se siente fellito y que ya siente ganas de colgar el lazo, usted necesita ayuda espiritual, hermano. Lo normal es que usted se vea guapo, se vea bonito y que se sienta bien. Eso es lo normal. Está emocionalmente sano. Es lo mismo en el cuerpo de Cristo. Cuando somos parte del mismo cuerpo, no tendríamos que mordernos los unos a los otros. No tendríamos que aborrecernos los unos a los otros. No tendríamos que mirarnos mal. Aleluya. No tendría que usted salir por otra puerta para no toparse con el hermano. Qué poquitos amenes, hermano. No tendría que haber eso. Es más, tiene todavía una oportunidad ahorita que oremos. Si usted sabe que en algo tiene un problema con su hermano, vaya y arréglelo, porque somos parte del mismo cuerpo. Amén. Somos colaboradores los unos de los otros. Aquí nadie es más grande que otro. Hay que ver al alrededor. Todos somos parte de un mismo pueblo. Todos somos parte de un mismo cuerpo. Todos somos hijos de un mismo Padre. ¿Cuántos adoran el nombre de Dios? En esto somos tan cuidadosos que tratamos que hasta la misma medida del pan vaya para todos. Tenemos unas copitas un poquito más grandes que otras. Eso ya lo vamos a cambiar pronto. Pero yo les decía a los hermanos, al preparar los elementos, con la más chiquita echémosle a la más grande para que todas lleven misma cantidad de líquido. ¿Ah? No hay diferencia. Tal vez el envase cambie un poquito, pero ya le dije que eso lo vamos a cambiar pronto. Pero que la cantidad de líquido sea la misma. Oye, aquí todos valemos lo mismo, hermano. Todos somos iguales. No puede haber distinción ni diferencia entre uno y el otro. No, todos somos iguales. Dice Pablo, si no discernimos el cuerpo de Cristo, juicio comemos para sí. Eso, si usted ve al hermano en necesidad y puede ayudarlo y no lo hace, y después viene aquí, voy a pasar la Santa Cena, está comiendo juicio. Yo vi al hermano necesitado. Yo vi que el hermano ya no le sirven los zapatos. Me dijo el hermano que por eso no va al culto, porque no tiene zapatos. Y yo tengo 5 pares. Aleluya. Yo tengo 5 pares, pero no se los doy. No le doy uno siquiera. Y hay gente que da lo que ya no sirve. No, yo le voy a dar un consejo. Cuando regale algo, dé lo mejor que tiene. Dé lo mejor. Amén. Pero luego viene usted, participa en la cena del Señor cuando sabía que había alguien en necesidad que usted pudo haber ayudado, que usted pudo haber auxiliado. Usted no es parte de esa unidad del cuerpo de Cristo. No, hay que ver a cada uno de estos hermanos. El buey solo se lame, decía una viejita. No es así. Esto, hermano, es que nosotros debemos de aprendernos a amar los unos a los otros. De eso habla Pablo en los deberes cristianos, ahí en Romanos 12 y 13, cuando dice que debemos reír con los que ríen y llorar con los que lloran. Esto está bueno y el tiempo me ha avanzado. Me voy a quedar ahí con esta tercera, pues le voy a mencionar la cuarta mirada. Le dije, tenemos que ver hacia atrás para recordar el sacrificio del Señor. Hay que ver para adentro, para ver cómo estamos. Amén. Hay que ver alrededor para ver a nuestros hermanos del cual somos parte del mismo cuerpo. Y en cuarto lugar, hay que ver hacia arriba. Porque parte de la ceremonia de la cena del Señor es lo que dijo Jesucristo mismo y Pablo lo reafirma. Así pues, cada vez que bebáis de esta copa y comieres de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y dijo el Señor, yo no volveré a comer de este pan, ni volveré a tomar de esta copa, hasta en la casa de mi Padre en el día postrero. Amén. Entonces cada vez que bebemos de la copa y comemos del pan, recordamos que el arrebatamiento de la iglesia se aproxima, que muy pronto nuestro amado Salvador regresará
que del mismo modo como ya vino una vez para morir por nuestros pecados, hoy no viene como cordero, hoy viene como león, dice la palabra, y viene para establecer su reino en esta tierra, reino eterno y para siempre. Entonces, hay que ver hacia atrás para recordar el sacrificio del Señor. Examínese cada uno cómo está. Pruébese cada uno. Y no para decir no voy a participar. No. Pruébese para que vaya y arregle lo que tiene que arreglar. Y luego venga y participe. Pero no se pierde esa bendición. Tercero, hay que ver alrededor nuestros hermanos. Nuestro cuerpo. Nuestra familia. La iglesia es nuestra familia, hermanos. Y no importa. Yo le digo al Señor en mis oraciones: Señor, siempre estamos pidiéndote para que la iglesia crezca. Pero si un crecimiento numérico lo que va a hacer es romper la unidad de la iglesia, mejor ténganos con la cantidad que usted quiera tenernos. Pero que seamos unidos, Señor. Porque yo le voy a decir algo, yo conozco iglesias de 300, 400 miembros, cuando muere un hermano, 5 pelones y 2 peludos son los que están ahí, no hay nada más, hermano. Nosotros numéricamente somos una iglesia pequeña, pero cuando hemos tenido que despedir a los hermanos, son contados los hermanos que no están. La mayoría de la iglesia ya está. Y los que no están normalmente no es porque no quieren, sino porque a veces están con problemas de salud, algo que les impidió realmente estar. Amén. Pero ¿de qué sirve? En cantidades algo enorme, pero que no haya unidad. ¿No le parece, hermano, que la unidad es algo importante que hay que conservar? Y que para conservar la unidad, por eso hay que pensar 2 veces antes de abrir la boca y mover la lengua. Porque cuando decimos algo, podemos, hermanos, romper con una mala palabra, con una mala expresión, romper la unidad que el Señor quiere que conservemos. Más bien luchemos, como dice la palabra, por preservar, por conservar el vínculo perfecto de la unidad, que es el amor de Cristo, que nos constriñe a cada uno de nosotros. Denle ofrenda de palmas al Rey en esta tarde. Gloria al Señor. Y vamos a orar para darle gracias al Señor por la palabra. Así como está, si gusta, así sentadito. Dele gracias al Señor por la palabra. Gracias.